Pues buenas tardes a todos, de nuevo, espero que os encontréis muy bien y os doy la bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de conferencias Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica, un ciclo de conferencias que, como ya hemos dicho en anteriores decisiones, ya lleva más de 20 años en activo. Y yo, como contratado predoctoral, para quien no me conozca, mi nombre es Antonio José Jiménez García Vaquero y me he incorporado a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos hace poco más de un mes. Entonces, es un enorme placer para mí poder presentaros hoy esta cuarta sesión y poder moderar con los magníficos ponentes que vamos a tener. Entonces, vuelvo a explicar la dinámica, de acuerdo, que hemos seguido en diferentes sesiones. Tenemos dos ponentes en los que durante unos 45 minutos o así ellos podrán explicar su tema de investigación, el método que han utilizado, la metodología, las fuentes, es decir, lo que ellos quieran un poco. Y más allá de eso, después tendremos una ronda de preguntas que durará, nosotros ponemos unos 15 minutos, pero dentro de lo que cabe dependerá del número de preguntas que haya en la ronda. Tendremos un descanso, ¿de acuerdo? Y posteriormente pasaremos a nuestro siguiente ponente. Entonces, en primer lugar, nos va a hablar hoy la investigadora María Castañeda de la Paz, doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. Ella ejerce desde el año 2006 la investigación y la docencia en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, combinando un enfoque histórico, pero también filológico, sus investigaciones se centran en la historia prehispánica y colonial de los pueblos del centro de México, especialmente durante los siglos XVI y a través del estudio de códices, crónicas o mapas de tradición hispano-indígena, así como documentación de archivos. Directora de varias tesis doctorales y con una gran actividad divulgadora, ha sido partícipe en multitud de congresos, seminarios, conferencias, es autora de 4 libros, coautora de otros 4 y coordinadora de 1. De todos ellos podemos destacar, por ejemplo, Para que de ellos es de voz que de memoria, la heráldica indígena novohispana del centro de México, junto a Miguel Luque Talabán, Verdades y mentiras, en torno a don Diego de Mendoza Austra Moctezuma, de autoría propia, Isabel Moctezuma, Familia y encomienda, 1521, un atado de vidas, junto a Margarita Menegus, o, por ejemplo, Conflictos y alianzas en tiempos de cambio, Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, de los siglos XII al XVI, de su autoría, siendo este último Premio Nacional Mexicano Antonio García Cuba a la mejor obra científica en el año 2014. Asimismo, es autora de recientes artículos en revistas de alto impacto como Ethnohistory, Estudios de Cultura Náhuatl, Itinerarios o Anales de Antropología. Y recientemente, en octubre del pasado 2023, la doctora María Castañeda de la Paz fue condecorada con la Cruz de la Orden Isabel la Católica por el rey Felipe VI, en reconocimiento a su labor investigadora y su contribución en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Además, es miembro asociado de la Academia Internacional de la Heráldica desde el año 2018. Hoy nos va a presentar una ponencia con un título bastante poético que se titula Huitzilopochtli, el dios colibrí azteca que acabó convertido en águila. Con esto le paso la palabra. Muchísimas gracias, Antoine, por esta detallada presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí un viernes por la tarde preferia. Gracias a conferencias como esta puedo venir a disfrutar un poco de la ciudad y de las fiestas. El trabajo que voy a presentar es un trabajo que en realidad está en preparación, forma parte del último capítulo de un libro sobre los aztecas, que trata sobre cuestiones de identidad. Es un tema que sigue debatiéndose mucho en la academia, quiénes eran los aztecas, de dónde venían, ese lugar, bueno, se llaman aztecas porque vienen de Aztlán, qué es eso de Aztlán. Y bueno, si hablamos de identidad tenemos que hablar también del dios patrón de los aztecas, Huitzilopochtli, ¿no? Que como en la conferencia de hoy pues señalo, termina convertido en águila y es uno de los temas, bueno, que a mí me ha causado o me ha generado bastante inquietud porque nadie se ha cuestionado esto de por qué un dios que comenzó siendo colibrí termina transformado en un águila. Para empezar, no sé hasta qué punto, bueno, la gente está familiarizada con el tema. Los aztecas salen de un lugar que se llama Aztlán, que es el que le da nombre, es una isla, generalmente se representa así, salen por órdenes del dios Huitzilopochtli,
y son los que van a fundar en el lago de Texcoco, en el antiguo lago de Texcoco, hoy ya queda muy poco de este lago, en el centro del país, de México, la ciudad de Tenochtitlan. Lo hacen en una isla que se llama la isla de México, por eso se llaman mexicas, y algunas veces se les conoce como tenochcas porque ellos son de la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, bueno, es una ciudad que se funda en 1325. Esa isla es el núcleo de lo que es la Ciudad de México, la antigua DF o el Distrito Federal, que ya no se llama así. Entonces, bueno, es un trabajo en preparación. Yo no trabajo religión, trabajo historia, documentos históricos, pero no me meto en el tema religioso porque es verdaderamente un reto y un quebradero de cabeza. Y de hecho, el preparar esta conferencia para mí ha sido bastante difícil. Se ha escrito mucho sobre Huitzilopochtli y también he tenido que revisar muchísima documentación al respecto y muchas veces no es claro de dónde vienen las ideas de un investigador y de otro. Entonces, bueno, no es un trabajo acabado, pero voy a mostrar algunas de esas complicaciones que yo observo cuando estoy trabajando el tema de la religión y en este caso de Huitzilopochtli. En las fuentes encontramos, en las fuentes mesoamericanas, lo que hoy es México y áreas más lejanas, encontramos generalmente unos 200 dioses y diosas que difícilmente se pueden rastrear, que no dejan de transformarse o de compartir atributos. Entonces, ante este caos, o aparente caos del panteón mesoamericano, pues hay varios investigadores que han intentado poner orden. Por ejemplo, Nicholson dividió 3 grupos de dioses, los que eran celestes o creadores, los asociados con la fertilidad o con la guerra y el sacrificio. Y es algo que han intentado hacer varios investigadores, pero no acaba de funcionar esto demasiado bien. Y voy a explicar por qué no funciona bien y los problemas con los que nos enfrentamos cuando trabajamos este tipo de fuentes. Vamos a ver, en principio decir que Mesoamérica es un mosaico de pueblos y que hay diferentes versiones históricas o de tradiciones. La historia no es homogénea. La misma historia de Huitzilopochtli o de un gobernante puede variar de un pueblo a otro y no tiene que haber muchos kilómetros de distancia entre uno y otro. Entonces, las versiones eran muy diferentes y esto, en mi opinión, y como he hablado con otros investigadores, parece que tiene que ver con la ausencia de una institución a nivel estatal que tenga la premisa de hacer una historia oficial, como por ejemplo sucedió aquí en Europa con la Iglesia. La Iglesia, a través de diferentes concilios, depuró textos, seleccionó unos evangelios, descartó otros, para poner un poco de orden entre las diferentes versiones. Bueno, pues eso no lo tenemos allí, como tampoco sucede en la India, y por eso hay esta multitud de dioses que no paran de transformarse. Otra cosa que hay que tener también en cuenta es la reescritura de la historia. Del centro de México no tenemos ni un solo documento prehispánico, todos son coloniales, reescritos por cronistas indígenas, pero también por españoles. Entonces, lo que ya tratan de hacer en el periodo colonial es unificar la historia, hacer un relato homogéneo como estaban acostumbrados a hacerlo en Europa. Los que escriben son indígenas, pero ya están educados bajo el amparo de los frailes. Entonces, tratan de hacer una historia homogénea y en ese proceso, pues, mezclan o funden tradiciones y eso provoca lo que estoy señalando, el siguiente punto, el tema de las inconsistencias y contradicciones que encontramos en los documentos. Y finalmente, el último punto es el de la manipulación promovida por los diferentes gobernantes, Tlatoque náhuatl, singular Tlatoani. A lo largo de la historia de Tenochtitlan parece que comienza como siendo un pueblo, uno más en la Cuenca de México, que va a ir teniendo un gran desarrollo y parece que a medida que este pueblo va adquiriendo poder y prestigio en el centro de México, va a ir consolidando el culto de Huitzilopochtli. Y bueno, en esta consolidación es muy importante un tlatoani, un gobernante llamado Itzcoatl, serpiente de obsidiana, se traduciría su nombre. En la imagen estamos viendo un cuadro de la sucesión de gobernantes. Acamapichtli es el fundador de la Casa Real, lo sigue su hijo Huitzilihuitl, el patrón es de descendencia de padre e hijo. A Huitzilihuitl lo sigue Chimalpopoca, y ahora de repente vemos un salto hacia atrás, el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, hijo de Acamapichtli. Aquí está, representado, serpiente de obsidiana, las flechitas negras representan la obsidiana de la serpiente en un estilo muy prehispánico. Bueno, él llega al poder a través de una serie de alianzas
con otros pueblos, pero también con Moctezuma I, que está ahí como quinto señor, porque ellos se quedaban fuera del gobierno. Y precisamente por eso esos dos señores hacen ese pacto para llegar al poder y eliminan a los hijos de los otros, bueno, y los apartan del poder. La ilegitimidad de Toa, la serpiente obsidiana, es evidente. Todavía en el siglo XVI se escriben crónicas donde se habla de esa ilegitimidad. Entonces ahí tenemos textos donde dice, eligiéronlo por rey aunque no era legítimo, porque en costumbres, valor y esfuerzo era el más aventajado de todos. Para ser gobernante era muy importante tener destreza militar, ser un valiente guerrero. Y él lo era. Pero, como dice el siguiente texto, este era hijo bastardo de Acamapishi, el fundador de la Casa Real, pues su madre era una verdulera de Azcapotzalco. Realmente dudo que fuera una verdulera. Lo que quieren decir, o lo que están diciendo, marcando es su baja condición social, pero vuelven a insistir en que era un guerrero, alguien muy valeroso. Bueno, Itzcoatl es muy importante en la historia de la Cuenca de México, gobierna entre 1427 y 1440, siglo XV, para que nos ubiquemos en un contexto más amplio. Él es muy importante por eso, porque adquiere un poder inusitado y es lo más parecido a lo que podemos hablar de alguien que desde una institución como puede ser el gobierno político de Tenochtitlan va a cambiar la historia del centro de México. Y a él se le adjudica la historia oficial de Tenochtitlan, la historia que hoy día, la que hoy conocemos, con sus problemas, pero esa es la historia que tenemos. Entonces, hay una fuente que dice que en su tiempo se quemaron los documentos del área, obviamente para eliminar textos que no le convenían, porque también era ilegítimo, y hacer esa nueva historia. Él parece que es el creador de Aztlán, este lugar de origen del que los aztecas dicen proceder, y el que impulsa el culto a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, vinculado con los grupos del norte que llegan en cierto momento en el siglo XII a la Cuenca de México. En el siglo XII empiezan a llegar muchos grupos a poblar una zona, bueno, lacustre, que era mucho más fértil que el norte árido. Bueno, antes de llegar los aztecas a la Cuenca de México no se sabía nada de Huitzilopochtli tampoco, entonces es un culto nuevo que entra en la región. Y aquí voy a pasar un momentito a hacer un inciso sobre qué es lo que había en la Cuenca de México antes de llegar los aztecas. Numerosos pueblos que están asentados en esta región, este es el lago de Texcoco, como lo encontró Cortés en el siglo XVI, bueno, numerosos pueblos que están ahí desde tiempo inmemorial se dicen toltecas. Esto no es una inscripción, es una inscripción cultural, son grupos que se dicen sedentarios, que están ahí siempre, desde siempre, que cultivan, por lo tanto comen maíz, la gente que come maíz se asocia al náhuatl, es lo que podría ser el equivalente a pueblo civilizado. Los señores visten con tilmas, que son esas mantas anudadas en el hombro de algodón, y bueno, pintan códices, o sea, tienen escritura, que es la escritura pictográfica, pero son unos pueblos, pues sí, que están habituados a vivir en ciudades. La antigua ciudad de Teotihuacán, digamos que es la Tula o la Tolan, que es de donde dicen esta gente que viene, primordial, luego Tula y luego Culhuacán. Son tres ciudades que están en la Cuenca de México, pero muy espaciadas en el tiempo. Teotihuacán es del periodo clásico, va del 300 a.C. al 600, Tula es del posclásico temprano, bueno, en fin, no importa, pero todos esos pueblos se dicen toltecas. Entonces, gente habituada a vivir en la ciudad, que tiene cerámica, cultiva, habla náhuatl, que sabemos que todavía se sigue hablando en algunas partes del centro de México y más allá. Los grupos que vienen del norte serían los chichimecas. Esto es como si también equiparáramos en Europa lo que son los pueblos bárbaros. Son gente que se dice originaria de Chicomostoc. Chicomostoc se traduce como las 7 cuevas, que son las que estamos viendo en la imagen. Esas 7 cuevas están en el norte, es un vago norte, no se pueden localizar, es un lugar conceptual, es un lugar pedregoso, seco, con cactáceas, árboles espinosos o arbustos. Y de ese entorno parece que vienen los chichimecas, que generalmente aparecen representados, como estamos viendo en la imagen, vestidos con pieles, llevan arco y flecha. Son cazadores, y como buenos cazadores esa actividad se equipara con la de la guerra, entonces son pueblos temidos y respetados.
Entonces, los toltecas, en cierto momento, hacia el siglo XII, se ven sorprendidos por la llegada de estos chichimecas. Si yo digo que los aztecas vienen del norte, con un dios de la guerra, porque, bueno, no sé si lo había dicho, pero Huitzilopochtli es un dios de la guerra, se pensaría que los aztecas son chichimecas. Pero los aztecas, como estaba señalando, vienen de Aztlán. Entonces, bueno, seguimos preguntándonos qué es esto de Aztlán. El cambio, este cambio se produce precisamente en tiempos de Xcoatl. Aztlán va a ser un lugar blanco, como su nombre indica. Ahora lo voy a enseñar en otra diapositiva. Las ciudades toltecas, una de las características que tiene es ser ciudades blancas, son entornos blancos. Ahora voy a mostrar todo eso. Y parece que es Xcoatl, ¿no?, el que cuando cambia la historia y crea este lugar de Aztlán, el promotor de todo esto. En esta imagen estamos viendo otra vez a Camapixli, el fundador de la Casa Real, sus sucesores en el cargo, hasta que llegamos al tiempo de Xcoatl. No sé si se puede ver bien que el primero lleva flechas en la mano, está representado como un chichimeca. Desde el punto de vista de quien hizo este documento, los aztecas en su origen eran chichimecas y llevan unas plumas en la cabeza, que es un tocado típicamente chichimeca, es decir, son pueblos nómadas, seminómadas que vienen del norte, de ese entorno árido en el norte, de Chicomosto. Pero Xcoatl se representa de una manera diferente, ya está en un trono con respaldo, con su diadema de turquesa en la cabeza. La turquesa también está muy asociada a los pueblos sedentarios toltecas. Es decir, esto es una muestra de cómo la llegada de Xcoatl al poder, con esa manta que es de turquesa también, es una manta preciosa, va a cambiar el curso de la historia en la Cuenca de México, y por eso decimos que Xcoatl es el autor de esta historia oficial que tiene también, como protagonista a Huitzilopochtli. Antes decía, ¿no?, que las ciudades toltecas, una de sus características es que son ciudades blancas. Este es un ejemplo de eso. Es el caso de Cholula, la antigua Tolan-Chololan. Cholula está cerca de la Ciudad de México. El topónimo de la ciudad, estamos viendo aquí, no voy a entrar en todos los rasgos, a ver, el cursor, se ve, ¿no? Ahí. Bueno, son tules que le dan nombre a Tolan, tolteca, y en una cartela arriba dice Iztactorin, tule blanco. A la derecha hay un árbol, también dice Iztac es blanco, sauce blanco. Y hay un pintor que recurre a pintar sobre el papel un fondo oscuro para resaltar los aspectos de la blancura del lugar. Entonces, Cholula era un lugar tolteca, como lo era Tenochtitlan. Aquí estamos viendo una imagen de la fundación de Tenochtitlan y como la describe Fray Diego Durán, es un lugar blanco. Aquí se dice, ¿no? Lo que hallaron nada más llegar fue una sabina, un sauce blanca toda. Lo segundo que vieron fueron que todos los sauces de aquella fuente tenía alrededor eran blancos, sin tener una sola hoja verde. Todas las cañas de aquel sitio eran blancas. Y todas las espadañas, tules de alrededor, también. Empezaron a salir del agua ranas blancas, pescado blanco, culebras blancas, en fin, es un entorno blanco. Esto quiere decir que Tenochtitlan será también un lugar tolteca, una ciudad que siempre estuvo ahí de tradición milenaria, aunque los aztecas, a diferencia de los toltecas, llegan del norte. Y eso es este tipo de contradicciones es lo que nos está explicando, o sea, no termina de encajar las fuentes o el relato, pero es precisamente porque ellos cambiaron el curso de su historia. Probablemente en su origen eran chichimecas y con Xcoatl en 1427 se convierten en toltecas, se convierten en los verdaderos toltecas de la Cuenca de México. Bueno, como antes señalaba, Aztlán, en el nombre mismo está implícita la blancura del lugar. Esto, bueno, no sé si alguien ha escuchado muchas veces que se dice Aztlán, lugar de las garzas. Yo ya desde hace tiempo descarté y expliqué por qué, que es que no hay nunca, ellos sabían pintar garzas, nunca hay una garza en Aztlán. Y no la hay porque no era lugar de garzas, era un lugar asociado con la blancura. Un lugar asociado con la blancura, por lo tanto, lo que hizo Xcoatl fue crear una tula en un espacio muy lejano que no se puede ubicar. Y lo que nos dicen las fuentes, pues básicamente es que los aztecas salieron de allí liderados por el dios Huitzilopochtli, un simple colibrí que está metido en ese círculo rojo, que se ve mejor, y que reconocemos es la cabeza de un personaje con un tocado con un pico largo para
¿no? Señalizar que era un colibrí, el dios. Bueno, Huitzilopochtli tiene 3 momentos estelares a lo largo de la historia. Voy a marcar cada uno de esos momentos. El primero es en Aztlán. Lo que las historias nos dicen es que Huitzilopochtli se le aparece a su pueblo, se manifiesta, comienza a hablar, en realidad como es un pájaro, pía, canta. Y el sacerdote es el encargado de interpretar el canto del ave y es el que transmite al pueblo qué es lo que está diciendo el dios. Y según la mayoría de las historias es que se tienen que ir de Aztlán porque él los va a llevar a un lugar mucho mejor donde van a vivir, destinándolos a un futuro grandioso. Y eso es lo que estamos viendo en la imagen. Aquí vemos circulado a Huitzilopochtli dentro de un altar y todas esas volutas o vírgulas que salen del pico del ave es el canto. Y en la otra imagen se ve quizás mejor, donde se está comunicando con el sacerdote, porque los ahí en esa imagen precisamente vemos que Huitzilopochtli está dentro de una manta que el sacerdote lleva cargando. Esos son los envoltorios sagrados o tlaquimiloles, como se llaman en náhuatl, que son elementos centrales en la religión mesoamericana. Los dioses, muchos dioses, sobre todo los que venían del norte, no se representan en escultura, o si hay unas representaciones son muy escasas. Generalmente el dios va dentro de ese envoltorio y puede estar representado por diferentes objetos. Lo que esos objetos contienen es la fuerza divina del dios. Los pintores normalmente representan el dios asomando la cabeza para que sepamos de qué deidad se trata, como es en este caso. Pero bueno, aquí lo que la historia quiere decir es eso, ¿no? Que Huitzilopochtli se le aparece a su pueblo y inicia la salida. Aquí tenemos 3 imágenes más de diferentes códices donde vemos a Huitzilopochtli. La primera está cortada y no se puede apreciar muy bien qué tipo de ave es. Desde luego no parece colibrí, pero todos estos documentos, repito, son del siglo XVI o finales del XVI, entonces ya hay muchas transformaciones en la pictografía. Y en el tercero, en el último, es una paloma porque hay ya una influencia muy fuerte del mundo cristiano sobre el propio pintor, que pintó esa paloma, en vez de a Huitzilopochtli. Pero se está comunicando, está en una isla y se comunica con su pueblo para indicar que tienen que partir. El siguiente momento importante en la peregrinación desde Aztlán a Tenochtitlan que tiene Huitzilopochtli es en el cerro de Coatepec, cerro de la serpiente o de las serpientes. Y eso es lo que estamos viendo en esa imagen. Aquí hay no sé si con los mouse. No se ve el cursor, no hay un puntero tampoco. ¿Con los mouse? ¿Aquí? ¿Sí se ve aquí? Bueno, Sí, se ve. es un cerro con serpientes, está bueno, pero abajo del templo hay un cerro ahí con una serie de serpientes. Hay un cerro con serpientes, arriba hay un templo y ahí está el dios Huitzilopochtli. Y lo que se representa en este punto de la historia es su extraordinario nacimiento. Y lo que todos los investigadores dicen, bueno, pero ¿cómo van a ser en mitad del camino si ya existía en Aztlán? Bueno, pues estos son los problemas que nos encontramos en la fuente. Yo muchas veces he dicho, es que en el mundo religioso todo puede pasar. Pero no todo puede pasar. Hoy, ahora que me estoy metiendo de verdad en el tema de Huitzilopochtli, bueno, tengo una propuesta y es, vamos a ver, aquí esto se puede interpretar de 2 maneras, pero que son complementarias. Este punto está en mitad de la historia, de la peregrinación. Entonces, el camino de Coatepec hacia atrás son puntos que no se pueden localizar en la geografía mexicana. Eso significa que probablemente todo transcurre en un espacio primordial, sagrado. Mientras que una vez que atraviesan Coatepec, ya todos esos lugares por los que pasan los peregrinantes los podemos reconocer sin ningún problema en un mapa actual. Entonces, podemos interpretar que esto es un nacer de un nuevo pueblo, la entrada de un nuevo pueblo y un nuevo culto a la Cuenca de México, al centro. Lo podemos interpretar así, eso es la entrada, un nacimiento, de esa manera. Otra propuesta, como digo, es complementaria, es el hecho de que a los gobernantes tenochtcas, ellos necesitaron en cierto momento incluir el nacimiento de Huitzilopochtli en la historia. Y esto va a estar vinculado con un relato astral, en el que Huitzilopochtli se va a convertir en el sol. Voy a explicar un poquito en qué consiste el relato astral. Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, es el que mejor lo relata.
Él dice que ahí en Coatepec, el Cerro de las Serpientes, estaba la diosa de la tierra, Coatlicue. Coatlicue significa la de las faldas de serpiente. Podemos ver un espejo entre la diosa y el propio cerro, que parece una falda con serpientes. Si ella es la diosa de su interior, del interior de esa falda protegida por serpientes, van a ser el dios Huitzilopochtli, el sol. Esto es un relato astral interpretado por Selig que hemos seguido casi todo el mundo. Entonces, bueno, lo que nos dice Sahagún es que la diosa de la tierra estaba barriendo en el templo que está arriba del Cerro de la Serpiente. Ella se encuentra un pequeño plumón, se lo guarda y en ese momento se siente embarazada. Entonces, los hijos de la diosa de la tierra, que es la luna y las estrellas, se sienten muy ofendidos porque cómo es que se ha embarazado su madre. Y ella muy preocupada porque ve que los hijos van subiendo el cerro para matarla por la deshonra. Huitzilopochtli se le manifiesta desde sus entrañas y le dice que no se preocupe, que llegado el momento él se va a encargar. Cuando la luna y las estrellas ya están llegando arriba del cerro, nace Huitzilopochtli armado, como lo estamos viendo, lleva una lanza y un escudo. Esto es un documento tardío, lo que vamos a ver y lo voy a enseñar ahora en unas imágenes, va con una serpiente de turquesa. Con esa serpiente de turquesa decapita a la luna, la tira por el cerro, se desmembra y a los otros les hace la guerra. Los persigue y los mata. Entonces es un relato astral en el que el sol tiene que luchar todos los días con las fuerzas nocturnas, la luna y las estrellas. Y bueno, esto está asociado con el tema del sacrificio que no puedo entrar ahora. Esa imagen que hemos visto, a los ojos de Sahagún o los pintores la hicieron de esta manera para su obra porque esta es una obra que va dirigida a los españoles. De la otra manera no se entiende tan claramente. Pero aquí estamos viendo a Coatlicue, la diosa de la tierra, y va con esa falda de serpiente como Coatepec. Y Huitzilopochtli es el que está aquí tirado, pero en realidad está tirado porque lo que quieren simbolizar es el nacimiento de Huitzilopochtli, que ella acaba de parir al hijo, al sol. Y en la lámina de al lado lo que vemos es a Huitzilopochtli en un cerro, arriba del cerro hay una serpiente, por eso se puede poner en singular o en plural, peleando con las 400 estrellas del sur, como se traduce el nombre de Censo y Nahuas. No se representó a la luna. Esta misma imagen que para nosotros, para nuestro ojo es fácil de reconocer, en realidad en época prehispánica sería así. Esas Coatlicue que están en el Museo Nacional de Antropología e Historia. La cabeza son dos serpientes mirándose de perfil que provocan un efecto frontal porque tiene dos ojos, los colmillos típicos de los dioses de la tierra y la lengua bífida. Sabemos que es una mujer porque se adivina detrás del collar de corazones y manos asociado al sacrificio, el pecho de la mujer, y luego un cinturón con un cráneo y todo su falda de serpientes. Entonces, bueno, esa es Coatlicue y al lado tenemos a Coyolxauhqui, la luna, que es una cabeza, ¿se ve, no? ¿El cursor? No. Ah, ¿no? Es que no se puede. Aquí me están poniendo un puntero. Ahora sí. Ahora sí. Ya, vale. Ahora sí. Bueno, aquí aparece cercenada su cabeza y ella tiene las extremidades fuera de su cuerpo, las tiene separadas por ese desmembramiento que sufre la caída. Y esta es una imagen de Huitzilopochtli muy prehispánica, donde lo que quiero resaltar es el escudo que lleva en una de sus manos y aquí está la serpiente de turquesa, que es su potente arma con la que descuartiza a su hermana. Bueno, entonces es un relato astral donde Huitzilopochtli es el sol y mata a las fuerzas nocturnas, luna y estrellas. Las serpientes, pues es un animal importante. La diosa no es casual que sea la diosa de la tierra, la de la falda de serpiente, porque las serpientes son espacios, no todos los tipos de serpiente, pero las serpientes protegen los espacios sagrados. Y por eso en este dibujo de la obra de Durán, donde vemos el Templo Mayor, vemos aquí un muro de serpientes, como el que vemos aquí en la pirámide de Tenayuca, muy cerca de la Ciudad de México. Están protegiendo esos, en este caso, plataformas arriba de las cuales están los templos. Y cuando los sacerdotes están en trance, tienen que salir por la boca, salen normalmente por la boca de una serpiente, como estamos viendo en este dibujo. Este es otro lugar, Malinalco, debajo de este techo de paja hay un templo al cual se tiene que acceder por la boca de una serpiente. No me puedo poner atrás porque me caigo, pero hay dos ojos al lado de la puerta y tienes que ir pisando la lengua bífida
de la serpiente. Y bueno, llego así al tercer momento estelar de Huitzilopochtli, que es la fundación de Tenochtitlan en 1325, donde sin ningún problema aparece siempre como, tengo que ir más rápido porque me voy a quedar sin tiempo, bueno, como un águila. En algunos casos lleva una serpiente en su pico, en otros casos lleva un pájaro. Y bueno, es el topónimo de Tenochtitlan, la piedra, el nopal y el águila. Pero nadie, ningún cronista se ha cuestionado esto. O sea, los cronistas se cuestionan cosas, las fuentes no me coinciden, aquí dice que uno se llama de esta manera y aquí de otra, ¿qué hago? Nadie le puso problema a esto. En la historia misma de la peregrinación, este cambio se justifica cuando se dice que Huitzilopochtli, el colibrí, se le aparece a los aztecas y les dice, vais a reconocer el lugar donde hay que fundar Tenochtitlan, o sea, mi ciudad, donde vosotros vais a vivir, cuando me veáis convertido en un águila sobre un nopal que crece de una piedra. Quizás eso fue suficiente para que nadie se cuestionara nada, pero bueno, a mí me resulta un poco raro. Entonces luego voy a volver con este asunto. Quería mostrar también algunos de los problemas que encontramos con el tema de Huitzilopochtli, porque hasta ahora la historia es relativamente fácil. Bueno, por lo menos yo la he explicado, intentamos que sea fácil. Pero cuando los investigadores nos metemos y tratamos de andar en la deidad y entender de dónde viene este dios, qué significa su nombre y todo, ahí comienzan los problemas. Entonces voy a poner algunas de las cosas que he tenido que leer, revisar, y puedo comenzar con el tema del apelativo del dios. El dios es, bueno, ahí he desglosado su nombre, Huitzilin, que es colibrí, o Pochtli, es izquierda. Pero la traducción literal es izquierda del colibrí. Como eso suena muy raro para nosotros, pues la mayoría de la gente ha dicho, pues el colibrí zurdo. Porque izquierda del colibrí, ¿qué es? ¿Qué es eso? Y eso ha traído de cabeza a los investigadores desde el momento que empezaron a trabajar con el dios. Entonces, bueno, voy a partir de lo Pochtli, que significa izquierda. Vamos a ver unas cuantas propuestas de algunos que he seleccionado. Chavero dijo, izquierda es sinónimo de siniestra, pero de repente, esto metodológicamente el paso no se puede dar, porque no utilizó siniestra como izquierda, sino como malvado, perverso, tétrico, espeluznante, como él veía el ritual o los sacrificios asociados con Huitzilopochtli, como algo espeluznante o tétrico. Y además, bueno, esto funciona en el español, en el inglés y en el náhuatl, no, izquierda, siniestra, no podemos hacer ese paso metodológico. Seller es de Edward Seller, el alemán, en el siglo XIX, principios del XX. Bueno, su propuesta es la que más seguidores ha tenido. Como antes hemos visto, el dios se convierte en el sol o es el sinónimo del sol, pues entonces sí empezó a pensar, ¿no?, en el curso del sol y dice, bueno, sale por el este, se oculta por el occidente. Si nos ponemos a mirar hacia el oeste, por donde se oculta el sol, a la izquierda del sol, que es Huitzilopochtli, ¿qué es lo que está? El sur. Y entonces asociaron izquierda con sur. Eso es Seller. Y bueno, Caso es un investigador mexicano, se basa en las fuentes, busca una pareja primordial que hablan del Tezcatlipoca azul y el Tezcatlipoca negro, y dicen como Huitzilopochtli nació azul, entonces el Tezcatlipoca azul es Huitzilopochtli, y lo asoció al sur sin explicarnos muy bien por qué. Sabemos que hay algunos documentos que el color azul está asociado al sur, pero no todos los documentos no son siempre firmes. A veces sí, el azul está asociado al sur, pero no siempre. Entonces, bueno, ese es el trabajo que estoy haciendo. Digo, yo no encuentro todavía aquí la lógica. Y además, bueno. Ahora, Mikulska, una investigadora polaca, que ya más recientemente ha trabajado en el mundo de los dioses. Ella también buscó asociaciones con el sur, pero no a través del nombre Opochtli, sino a través de la raíz colibrí, Huitz. Y entonces dice, ¿dónde hay una raíz así? Pues la lucha que mantuvo el sol con las estrellas, los Censoisnahuas, porque muchos investigadores han traducido ese nombre o lo han asociado con las estrellas del sur, ese Huitz. Un fraile, Molina, que es el diccionario que siempre utilizamos de referencia para el náhuatl, dice que Huitztlampa es sur, del sur, hacia el sur, y Sagún, pues confirma que hay un viento que sopla hacia el sur, que se llama, también tiene ahí la raíz Huitz. Entonces, con base en eso, pues dice del sur. Pero yo a mí esto del sur digo, bueno, ¿y qué? El colibrí del sur, que está a la izquierda al sur,
¿y qué? ¿Qué significa el sur? Porque sí, hay documentos que nos hablan de que el sur tiene unas asociaciones simbólicas, pero no son homogéneos. Esos documentos que asocian colores, aves con una dirección, en unos documentos se asocian con un color y en otro con otro, o con un ave y con otra. Entonces, pues sí, yo me puedo basar en uno de esos documentos en el que me encaja a mí, pero ¿qué hago con los otros? O sea, metodológicamente no funciona. Y luego digo, bueno, vale, muy bien, el colibrí del sur, ¿y qué? ¿Qué me dice eso a mí del dios? No me dice absolutamente nada. Y me llamó mucho la atención lo que dice Mikulska. En cierto momento ella dice que morfológicamente ese witz no se tiene que traducir como sur, sino como espinas. La raíz está asociada a Witzli, no Witzli, bueno, muy parecida a la del colibrí. Entonces ella dice, bueno, pues no es hacia el sur, sino hacia el lugar de las espinas. Pero hay otro investigador que dice, bueno, ojo, que Huitzili tenga la raíz witz, no la podemos asociar con witz de espina, Witzli, porque la I primera de colibrí es larga y la de espina es corta. Entonces, bueno, los lingüistas estos son muy estrictos y es verdad. Bueno, quien hable lengua con vocales larga y corta, saben que no se puede, no es lo mismo. Para nosotros españoles es más fácil. Pero es una diferencia muy grande. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención esto de las espinas. Y voy a decir por qué. Comprendo lo que dice Kartunen, de que no puede, o sea, colibrí no tiene nada que ver con espinas. Pero analizando la estatua de Masa, era una estatua efímera que se hacía de Huitzilopochtli el día de su nacimiento, voy a encontrar que hay muchas espinas asociadas al dios. Y estas espinas nos llevan también un poco al aspecto chichimeca de la deidad, a la identidad chichimeca, esa identidad de pueblos del norte, nómadas, seminómadas, cazadores, guerreros, que es, bueno, lo que voy a poner aquí. El dios nace en el año 1 pedernal. El pedernal es el cuchillo con el que se hacían los sacrificios. Y esta es los cronistas dicen que el pedernal está asociado con el norte, de donde vienen los pueblos chichimecas. El adoratorio donde se hace la estatua de Huitzilopochtli se llama Huitznahuac, y todos los cronistas tradujeron el nombre de este Huitznahuac como la casa de las espinas. La estatua se hace de masa, digamos el sostén óseo, la osamenta que se utiliza para hacer la estatua, está hecha de palos de mezquite. El mezquite es un arbusto típico del norte. Al dios, nada más nacer, se le ofrece un pulque, bebida de los grupos chichimecas del norte, que se llama Huitzli, espina. La vestimenta que tiene el dios son 3 mantas, como la describen las fuentes. La primera es de cráneos y huesos, asociada al sacrificio. La segunda es de NG, una fibra del maguey, y lo que es maguey, planta del norte nuevamente, púas. Y hay un cronista que nos dice que dentro del envoltorio sagrado de Huitzilopochtli había 2 púas de maguey. Bueno, ¿qué hago con esto? Pues yo digo, porque era un dios chichimeca en su origen, y así como el pueblo se embadurnó de la identidad tolteca, sedentaria, pueblos bueno, que viven en ciudades, al dios parece que no le cambiaron mucho su aspecto. Creo que es un dios que sigue manteniéndose firmemente chichimeca. Luego tenemos otro problema, la naturaleza del dios. Bueno, yo es que lo del sur y todo eso no le veo un sentido firme. La naturaleza del dios. En cierto momento hay una obra, la de Sahagún, escrita gracias a la información que los colegiales o los informantes de Sahagún son colegiales de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde son gente de la élite intelectual náhuatl. Informan a Sahagún. Sahagún elige a los mejores, a los que más saben. Y esos colegiales, pues claro, tienen que responder a lo que el fraile les pide. El fraile hace una obra de carácter enciclopédico. Entonces, ahora vamos a hablar de la naturaleza de los dioses. Quizás en el pasado no se discutían estas cosas, no lo sé, pero el fraile de repente dice, bueno, vamos a hablar de la naturaleza de los dioses y por lo tanto también de Huitzilopochtli. ¿Y qué es lo que dicen estos colegiales o informantes de Sahagún? Huitzilopochtli era Nahual. Nahual es una persona que se puede transformar en animales o en cualquier otro ente. Cosa de agüero, tiene la capacidad de adivinar, como un sacerdote, revoltoso, desatinado, embaucador. Pero también lo describen como un capitán de guerra, y ahí el que organizaba la guerra, dan unos nombres en náhuatl. Esto le sirvió al alemán Eduard Seller para decir, Huitzilopochtli en su origen era una persona que luego fue deificada.
Entonces estamos cambiando un poco el sentido de la historia. Todos los documentos antes nos decían que Huitzilopochtli desapareció en Aztlán como Dios que era, y inicia, o sea, la peregrinación inicia porque él lo dijo, pero convertido en Dios. Seller, a partir de ese texto, dice, no, era una persona y en el camino la deificaron. Pero es que mucho antes que Seller, en el siglo XVI, hay un cronista que yo sospecho, es muy controvertido, pero yo sospecho que ese cronista formaba parte de los colegios de Santa Cruz de Tlatelolco, de los informantes de Sahagún. No está demostrado. Tengo que andar todavía en eso un poco más, porque vamos a ver lo que dice en su crónica. Él dice, el día de los mexitis, que son los aztecas, era un valiente guerrero, lo que ya nos habían dicho los informantes de Sahagún, de nombre Huitzilopochtli, y era el gran cuidador, el servidor de una deidad muy vaga, lo suficientemente vaga para que no sepamos quién es, Tlacateotl-Tezauteotl. Es hombre búho, el diablo, es lo que utilizan en la colonia para referirse al diablo, portentoso. Porque el nombre de este Huitzilopochtli era Huitzilin, era zurdo y por eso era un gran guerrero, lo que también nos habían dicho los informantes de Sahagún. O sea, este texto parece que está creado a partir de la información anterior, aunque no hay pruebas de que Cristóbal del Castillo lo fuera. Voy un poquito más rápido. Y aquí, en lo que yo creo que él hizo una historia, o sea, llegó a las mismas conclusiones que en el siglo XIX llegó Seller, pero él en el siglo XVI. Y aquí entonces él está diciendo, porque aunque morirás, porque es un personaje, es una persona, no un dios en su origen, de modo que tu ánima estará con nosotros, porque se asentará en tus huesos, en tu cráneo, y hablará a través de ti como si tú allí estuvieses vivo. Entonces pondrán tus huesos en el envoltorio, en el bulto, es el envoltorio sagrado, y los depositarán sobre el altar, sobre el templo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Esto es una crónica muy personal de él, es una interpretación de él. Ahora nos están diciendo que en el envoltorio ya no hay dos espinas de maguey, como nos decía Pomar, el cronista. Aquí se nos está diciendo que eran huesos. Y hay investigadores que se han agarrado estos huesos para otro tipo de interpretaciones que no puedo entrar ahora sobre Huitzilopochtli. Y bueno, ya voy a ir terminando. Me voy a comer la hora. A ver qué pasa. Bueno, y llegamos así a la fundación de Tenochtitlan, pero ya voy terminando. Bueno. Como antes señalé, ahí vemos otra vez, es otra escena donde vemos un colibrí. Que ningún cronista águila. Ningún cronista se extrañe de este fenómeno. Quizás ante esa justificación que antes dije, el propio colibrí dice que se va a aparecer como águila. Bueno, los investigadores, ¿qué es lo que han dicho generalmente? Ah, no, es que los colibríes son las almas, basándose en una fuente, pero no interpreta de manera muy precisa. Los colibríes son las almas de los guerreros muertos que acompañan al sol en su curso diario, junto con las mujeres muertas en el parto. Bueno, gente valiente. Eso es lo que han dicho, pero el texto de Sahagún realmente no dice que son los colibríes los que se transforman en águila. Ya lo he revisado, pero bueno, no hay tiempo para eso. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el cambio? ¿Por qué un águila? No hay nada en el nombre de Huitzilopochtli, que es muy claro, ya antes lo dije, es un colibrí o a la izquierda del colibrí, que tiene que ver con águila. Águila es Cuautli, en náhuatl, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, mi conclusión es que parece afín a la consolidación del culto estatal a Huitzilopochtli cuando los aztecas, o tenochcas ya, están en la cima del poder, en el centro de México, gracias a su actividad militar y guerrera. O sea, ellos llegaron a controlar, bueno, se fueron hasta la frontera de Guatemala, con Guatemala. Es cuando se hace necesario incorporar el relato del nacimiento, eso es lo que yo pienso, en ese momento es cuando es necesario incorporar el nacimiento de Huitzilopochtli en la historia oficial, porque ya hemos visto que en ese momento es cuando el dios se convierte en sol, antes no lo era, no había nada. Entonces, ese relato que vemos es una incorporación en la historia, no todos los relatos de la peregrinación tienen el nacimiento de Huitzilopochtli, solo algunos. Entonces, en ese momento se ve la necesidad de hacerlo, porque según algunos textos, el sol se equiparó con los valientes guerreros. ¿Y quiénes son las órdenes? ¿Cuál es la orden más importante en Tenochtitlan? La orden guerrera, las águilas. Entonces, esos guerreros que mueren en la batalla se transformaban en águila y en águilas en ascenso que iban hacia la casa del sol. Y a esto se aferró también mucho Seller y este investigador mexicano Alfonso Caso. Y vamos a ver esos ejemplos, ya casi con esto termino. Ahí tenemos unos textos en náhuatl, la traducción dice, el sol, ese valiente guerrero, el águila en vuelo. Entonces, por eso digo la necesidad de incorporar ese relato astral, porque necesitaban que Huitzilopochtli fuera el sol, porque el sol es el águila.
el águila en vuelo. Pero esto es un proceso, no es en el origen de la historia, está aparejado al crecimiento de Tenochtitlan. En otra parte de la obra de Sahagún dice, el sol guerrero valiente que muere en la batalla, águila que se eleva, abajo. Ya ha salido el sol, que se llama Toname, rayo del sol, Piltontli, niño precioso, Cuauhtlewani, águila que se eleva. Entonces hay una asociación muy clara entre el sol, que es Huitzilopochtli, por el relato que hemos visto, y el águila, ¿no? Esa es, desde mi punto de vista, es la única manera de vincular y de poder explicar por qué el colibrí se convirtió en águila. Y termino con esta imagen, que es la única que tenemos prehispánica de la fundación de Tenochtitlan, donde vemos el nopal, el fruto del nopal, que son lo que el nosti, que es lo que le da nombre a Tenochtitlan, y el águila arriba. El águila ni tiene pájaro ni tiene serpiente. Es una convención pictográfica mesoamericana, es una corriente de tierra con fuego en el extremo, no voy a explicarlo ahora mucho, y lo otro es una corriente de agua. Esa unión de tierra quemada y fuego se lee como Altlachinoli y significa guerra. Y lo que el águila está gritando es guerra. Y claro, esto ya para terminar, es lo que le sirvió acaso para señalar que el sol era concebido como un águila y esta era la representante de Huitzilopochtli para acabar diciendo que los aztecas eran el pueblo del sol. Bueno, ya con eso termino.